saludo cordial a toda la comunidad que nos acompaña. Mi nombre es Antonella Barresi y esto es Salud en Equilibrio, un espacio de educación en salud preventiva para una vida plena en equilibrio y libertad. El hacedor de todo esto, el doctor Alberto Concolino. Doctor, ¿cómo estás? Hola, Anto, un gusto nuevamente estar, divertirnos con todo esto y sobre todo poder brindar nuestros tips y nuestros conocimientos para tener una vida saludable, en equilibrio, como dijo Anto recién, y en libertad. Y la idea es que toda nuestra vida sea en equilibrio y en libertad. Y es por eso que para hacer una introducción al tema interesantísimo de hoy, queremos presentarles el siguiente material. ¿Qué es eso? Un gorrión. ¿Qué es eso? Ya te lo dije, papá, es un gorrión. ¿Qué es eso? Un gorrión, papá, un gorrión. ¡Un gorrión! ¿Qué es eso? Pero dime qué es lo que te ocurre. Te lo dije muchas veces. ¡Es un gorrión! ¿Acaso no lo entiendes? ¿A dónde vas? Léelo. Hoy mi hijo menor, que hace unos días cumplió 3 años, estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se posó enfrente de nosotros. Mi hijo me preguntó 21 veces lo que era, y yo contesté todas las 21 veces que era un gorrión. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta, una y otra vez, sin enojarme, sintiendo cariño por mi pequeño hijo. Bueno, doctor, qué fuerte y qué sensibilizante este material, ¿verdad? Que ilustra tan claramente lo que es la vejez, lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Nadie quiere envejecer, doctor, pero todos tenemos que tener presente que eventualmente vamos a llegar ahí y la idea es hacerlo de manera plena. En realidad, este video muestra descarnadamente lo que no nos tiene que pasar. Es decir, justamente el hecho de hacer medicina ortomolecular, ¿qué significa? ¿Que nosotros podemos agregar años de vida? No. Lo que sí podemos hacer es mejorar la calidad de vida y no llegar a esta situación que acabamos de ver. O por lo menos tratar de evitarla. Por supuesto que no es que con esto vamos a poder evitar
toda patología crónica, todas las enfermedades crónicas, como es el Alzheimer. En realidad el Alzheimer es una enfermedad degenerativa y ya en el trayecto del programa vamos a poder ir explicando qué es todo esto cuando hablemos sobre todo de estrés oxidativo. Perfecto, doctor. Bueno, entonces para dar el puntapié al programa, coméntenos desde el punto de vista ortomolecular, ¿qué es el envejecimiento? Mira, el envejecimiento en sí, la primera cosa que tenemos que decir es que el envejecimiento no es una enfermedad. Lo que pasa, ¿y por qué digo que no es una enfermedad? Porque durante el envejecimiento, cuando llegamos a la edad madura, empezamos a tener ciertas y determinadas enfermedades. Es casi una constante, ¿no es cierto? Presión arterial, diabetes, a lo mejor nos olvidamos de algunas cosas. ¿Cómo hacer eso? Es decir, ¿eso es el envejecimiento es el culpable de todo esto? No. Todos estos procesos que acabo de decir no arrancan el día que aparecen. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie se acuesta hoy bien y mañana se levanta diabético. Ese es un proceso que, si bien aparece a los 55, 60 años, en realidad comenzó a los 30. Nadie se acuesta hoy bien y mañana se levanta con una artrosis de rodilla. El problema empezó mucho tiempo antes. Entonces, achacarle al envejecimiento todos los males y todas las enfermedades, en realidad me parece que es un poco injusto. ¿Cómo lo definimos entonces al envejecimiento? Fundamentalmente lo que ocurre es que, ¿recuerdan cuando en el programa pasado, para los que lo vieron, hablábamos de la perfección, de la regulación y de la homeostasis? ¿Recuerdan esa palabra? Que tenía que ver con el equilibrio. Bueno, lo que vamos perdiendo con el envejecimiento es esa posibilidad de autorregulación, es decir, de mantener ese equilibrio dinámico. Eso es lo que en realidad define desde el punto de vista ortomolecular el envejecimiento. Es decir, esos sistemas que tienen que estar tan bien comunicados dejan de comunicarse y es así entonces como va dándose el proceso. ¿Existe solamente una forma de envejecer o debido a esto hay varias maneras de envejecer? Interesantísima la pregunta, Anto. En realidad, desde lo concreto hay dos formas de envejecer. Una es envejecer fisiológicamente. ¿Qué significa fisiológicamente? Envejecer naturalmente. Y la otra es envejecer con enfermedades. Si nosotros envejecemos biológicamente y fisiológicamente como algo totalmente natural, por este desgaste que tenemos y que esa pérdida de esa perfecta armonía que tenemos de jóvenes, bueno, a eso le llamamos senescencia, y esto es muy importante. Esa es una forma de envejecer. La senescencia entonces es el envejecimiento que todos conocemos, pero sin enfermedades. La otra forma de envejecer es con enfermedades. A esa otra forma de envejecer la llamamos senilidad. Por ende, envejecer vamos a envejecer, pero seamos senescentes. Para eso es para lo que ayuda de alguna manera la medicina ortomolecular. Excelente, doctor, excelente. Entonces, vos decías, a ver, senescencia y, perdón, ¿me repetís otra vez? Senilidad. Bueno, no queremos llegar a la senilidad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que causa la senilidad? Bueno, en realidad, yo te diría qué es lo que causa en realidad el envejecimiento, porque se puede envejecer fisiológicamente a pesar de esto que les voy a contar ahora. Ahora, es decir, hoy la teoría más aceptada que responde al proceso de envejecimiento, y ahí sí te doy la razón, con patologías, con enfermedades de tipo crónicas, con enfermedades de tipo degenerativas, o envejecimiento verdadero, es decir, senilidad, tiene que ver con una cosa que se llama estrés oxidativo.
Me llama mucho la atención eso, doctor, porque ya recuerdo que mencionaste algo de eso en el programa anterior, entonces me interesa muchísimo saber. Siempre se habla del estrés, el estrés, el estrés, pero yo nunca, te confieso, he escuchado hablar de lo que es el estrés oxidativo. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos un par de días para explicar esto. No tanto. No tanto. Bueno, entonces voy a tratar de mantener, digamos, la rigurosidad científica, pero hacer que la gente pueda entenderlo, porque esto es un proceso bioquímico. Entonces explicar un proceso bioquímico así en el aire es un poco complicado, pero espero, y si realmente, si vos lo entendés, me quedo muy tranquilo porque todos lo van a entender. Sí, no sé, yo entiendo. Entonces, no, ¿qué quiero decir? Entonces, si hay algo que no entendés, interrumpime y preguntame, sin ningún tipo de problema. La célula, aquellos famosos ladrillitos que yo expliqué en el otro programa, sobre el cual vamos a ver durante todo el ciclo necesita, o mejor dicho, tiene una alta capacidad, sobre todo en la juventud. Otro detalle del envejecimiento. Una gran capacidad de autorreparación. ¿Qué significa? Es como si nuestras células nacieran con un mecánico dentro de cada una. Y ese mecánico se ocupa de repararlo permanentemente durante muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa? Para que pueda ser reparada una célula o autorreparada, requiere de algo fundamental, energía. Y estamos hablando de energía química. Si, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no tuviéramos suficiente energía química? Pensemos en Asunción, pensemos en una gran ciudad. ¿Qué pasaría si no hubiera luz? Lo mismo le pasa a nuestro organismo cuando no tiene energía. Es decir, es muy difícil que funcione. Claro, no se puede reparar. Y mucho menos posibilidad de repararse. Ahora, ¿y esa energía de dónde sale? Esa energía sale de los alimentos. Esa energía sale de lo que se llama quemar esos alimentos, como pueden ser fundamentalmente, cuando todo funciona perfectamente bien, los alimentos que se queman son los hidratos de carbono, los azúcares, el almidón, el arroz, las pastas, etcétera, etcétera. Y las grasas, es decir, por eso recomiendan hacer actividad física, porque con la actividad física aumenta el estrés oxidativo, pero también quema las grasas. Entonces, ese proceso, que insisto, es muy importante y muy complejo, produce tres cosas. Por un lado, una sustancia que se llama ATP. Esa es la forma de transformar el alimento en energía. ¿Me expliqué? Súper. Es decir, el alimento se transforma en ATP, que es la forma en que la célula tiene para almacenar la energía y utilizarla cuando la requiera, para hacer lo que la célula necesita hacer. Entiendo. Además, va a dar una otra cosa que es agua y dióxido de carbono. En eso lleva cientos de miles de intercambios bioquímicos. Entonces allí se produce un residuo en esa forma de quemar energía o de producir energía, A ese residuo, seguramente muchos de los televidentes han oído hablar de esto, se lo llama radicales libres. Ah, ok. Los radicales libres producen oxidación. Piensen ustedes lo que pasa con una manzana cuando la parten y la dejan al aire. Llega el oxígeno y la pone negra. Sí. Lo mismo le pasa a la célula. Ahora, quiere decir que esos radicales libres son realmente muy, muy perjudiciales. Porque además provocan inflamación. Entonces, si esto es así como yo estoy diciendo, hay una pregunta que seguramente vos te harás y todos los televidentes estarán haciendo. ¿Cómo hace el doctor para explicarme que si son tan nefastos, después de 5 o 6 años donde producimos energía permanentemente y eso es imprescindible, cómo es que no estamos todos enfermos? Claro. ¿Cómo ¿No es que cierto? el cuerpo se deshace, claro, ¿cómo de, se eso deshace de eso? que Porque produce naturalmente? así como producimos
una gran cantidad de radicales libres para producir energía, también nosotros tenemos una serie de elementos químicos que se encargan de neutralizar esos radicales libres. Entiendo, doctor. Pero calculo yo que habrá alguna manera de ayudar a nuestro cuerpo a reducir esta cantidad de radicales libres, de hacer ese desecho un poco menos tóxico para nosotros. Justamente. Vos fíjate, todo funciona normalmente. Por un lado producimos radicales libres, por el otro lado tenemos defensas químicas que anulan esos radicales libres. A ver, para usar términos futbolísticos. ¡Ay, qué miedo! Cuidado. Bueno, a ver qué tal me va. Claro, ese partido, por un lado producimos radicales libres, por el otro lado hay activos que neutralizan esos radicales libres. Sí. Y ese partido va más o menos empatado, 1-1, 2-2, 0-0, 4-4, hasta los 30 años. A partir de ese momento, nosotros seguimos produciendo radicales libres. Pero nuestras defensas antioxidantes, es decir, porque los radicales libres producen oxidación, por eso el ejemplo que puse de la manzana, a partir de los 30 años entonces, las defensas que neutralizaban esos radicales libres empiezan a decrecer. Y entonces el partido ya no termina empatado, Sí. Empieza a ganar la batalla los radicales libres. Entonces, a ese desequilibrio que se produce por la producción de radicales libres por un lado y la neutralización por el otro, a ese desequilibrio a favor de los radicales libres se los llama estrés oxidativo. Que es lo que... Que es lo que finalmente termina provocando el proceso inflamatorio descontrolado. Ok, que también nos lleva a lo que es el envejecimiento, doctor, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores que, como la alerta que vos decís, no es que uno un día amanece enfermo, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales de que nuestro cuerpo ya está en ese proceso, ya está perdiendo ese partido? ¿Cuáles son esas señales, doctor? Es muy buena la pregunta, solo quiero aclarar una cosita más que para terminar la pregunta anterior. Sí. Es muy cierto que el estrés oxidativo es la causa más importante del envejecimiento, como dijimos al principio del programa. Pero el estrés oxidativo, y ahora va la respuesta a tu pregunta recién, también produce otras cosas, no solo envejecimiento. ¿Por qué? Porque actúa a todos los niveles de los distintos órganos y los distintos sistemas de nuestro organismo. Por ejemplo, a partir de los 30 años, nosotros perdemos aproximadamente entre 10.000 y 100.000 neuronas por día. Por día. Por día. Que perdamos 10.000 o que perdamos 100.000, 10.000 vamos a perder seguro, por más que seamos monjes zen. Que perdamos 10.000 o que perdamos 100.000 en gran medida depende del estrés oxidativo. Entonces, el estrés oxidativo no solo va a provocar envejecimiento, más cuando hablemos de los marcadores de envejecimiento, vamos a ver qué importancia tiene esto que estoy diciendo. Y en realidad va a producir entonces procesos crónicos. ¿Qué es una enfermedad crónica? La diabetes, la hipertensión, el EPOC, la insuficiencia renal crónica. Enfermedades entonces crónicas, enfermedades degenerativas. ¿Qué es una enfermedad degenerativa? Artritis, artrosis, cáncer, Alzheimer. Eso es una enfermedad degenerativa. Y la tercera cosa que producen es el envejecimiento patológico, es decir, senilidad. Ok, doctor. Bueno, entonces, las señales de que ese proceso está ocurriendo, ¿cuáles serían? Como yo tengo ya 32, a punto de cumplir 33, o sea, ya estoy ahí, más allá que acá. Entonces, ¿cuáles son las señales a las cuales yo tengo que estar atenta para decir, bueno, es el momento en que le tengo que ayudar a mi cuerpo a no estar senil? Bueno, esto es para que no vayas Para a ser que no senil. vaya, claro. Bueno, mira, yo siempre le planteo a los pacientes o cuando doy alguna conferencia lo siguiente.
todos los que hemos tenido la dicha de nacer sanos, 2 piernas, una cabeza que funciona, 2 brazos, etcétera, etcétera, nacimos millonarios en salud. De cómo administremos esa fortuna va a ser nuestra jubilación. Entonces, estoy tratando de contestarte un poco lo que vos decís. No vas a tener, porque evidentemente es así, ningún síntoma. 30 años, 32, 33, hasta 40. No vas a tener absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hablar de estrés oxidativo es hablar de inflamación crónica. Bueno, doctor, cuando vos hablas de inflamación crónica, crónico significa que estuvo dentro del paso del tiempo por un largo tiempo. Entonces, ¿el envejecimiento depende solo del paso del tiempo? No. Como te decía, es decir, depende en gran medida del estrés oxidativo. Es decir, claro que va a requerir mucho tiempo para que aparezcan los síntomas, ¿no es cierto? Por eso hablamos del envejecimiento. Pero ahí es muy importante, por ejemplo, si uno habla de la modulación del envejecimiento, es decir, de la regulación, es muy importante, una de las cosas básicas que tenemos en medicina ortomolecular, que es la regulación de la alimentación. Claro, cuando decimos ortomolecular hablamos de lo que está sucediendo adentro. Los alimentos es algo muy importante porque es lo que nos da, como vos decías, la energía para que nuestras células se regeneren. Y bueno, doctor, uno de los aspectos más importantes y claves que vos mencionabas en algún momento en el proceso del envejecimiento es claramente la alimentación. Sin lugar a dudas, la alimentación forma parte de un trípode que vamos a hablar en un rato, pero es algo fundamental porque de allí es de donde proviene todo lo que dijimos cuando hablamos de estrés oxidativo. Es clave entonces que nosotros podamos contribuir a la educación en este tema y es por eso, doctor, que con mucho gusto quiero comentarte que tenemos una invitada súper especial en nuestro programa. Ella es especialista nutricionista estética, también ortomolecular y deportiva. Es acreditada con Isaac II y personal trainer, además de ser divina. Y mi tocaya, ella es la doctora Antonella Sotti. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora, a vos por estar con nosotros. Y bueno, doctora, estamos con muchas ganas de conocer un poco más sobre la alimentación y cómo influencia la misma dentro del proceso de envejecimiento. Asimismo, si hay algo que yo siempre le recalco a mis pacientes, es que cuidar de nuestra alimentación no es solamente algo estético, no es solamente algo para ahora, sino pensando en nuestro futuro, ¿verdad? Si uno come bien hoy, es buscando una buena calidad de vida en el futuro, es agregarle vida a los años, no solamente años a la vida, ¿verdad? Licenciada, muchas veces cuando uno habla con los pacientes y le pregunta, ¿y usted qué tal come? Yo hasta ahora no encontré nadie que dijera que come mal. En general, la gente confunde muchas veces el comer bien con el comer rico. Rico comemos todos, ¿no es cierto? Pero bien, no sé si muchos. Entonces, de alguna manera lo que quería era que nos diera algunos tips no digo para evitar el envejecimiento, sabemos que no se puede, pero sí como para hacer un envejecimiento saludable. Así mismo es, doctor. En realidad, mucha gente confunde también, así como vos decís, que comer saludable es comer feo. Y de lo contrario a lo que vos estás diciendo. Y también hay que como que sacar ese mito, ¿verdad? Y como vos decís, no podemos evitar el envejecimiento, pero hacer que ese envejecimiento sea mejor y tenga una mejor calidad de vida el paciente, ¿verdad? Sobre todo buscar una dieta antiinflamatoria, vitaminas y minerales que ayudan al mejor funcionamiento del cuerpo a medida que van pasando los años, ¿verdad? ¿Y qué pasó en esta cuarentena con respecto a nuestra alimentación, licenciada?
definitivamente, yo creo que la vida de todos cambió y la alimentación y el estilo de vida cambió para todos, ¿verdad? Pero yo vi dos grupos así, dos grandes grupos de cambios de alimentación. Hubo como que un grupo que tomó conciencia realmente de la importancia de la alimentación, de que nosotros no podemos evitar la enfermedad, pero tenemos que estar preparados, o sea, no estar inmunodeprimidos, digamos, y tener en cuenta de que tenemos que estar preparados para la situación que nos puede llegar a tocar. La importancia de la alimentación, muchos es como que en esta etapa se dieron cuenta de eso, muchos aprovecharon que de por ahí tienen más tiempo, están más tiempo en su casa y pudieron organizarse más e incorporar hábitos alimenticios saludables en su día a día. Y hubo como que otro grupo que el estrés o la ansiedad de estar en la casa hizo que coman más y suban de peso. O sea, son dos grandes grupos que yo vi muy diferenciados en esta cuarentena, definitivamente. Así mismo fue, doctora. Yo hice como una transición, ¿verdad? Al principio fue como que la alimentación trató de suplir esas otras actividades placenteras, digamos, que uno tenía, pero después, como vos decís, llegó ese momento en donde dije, hay que prepararse, ¿verdad? Entonces, realmente Sí, súper pero hubo algunas personas que estuvieron como vos, Ando, porque como que los primeros 15 días que nos dijeron enciérrense, la gente dijo vacaciones, me como la vida, me quedo en mi casa y después arranco mi rutina normal, generalmente la gente que se cuida más. Y es como que después nos fuimos dando cuenta que esto iba para largo y empezando a tomar conciencia, como vos decís. Queremos hablar de esto que es súper importante, la actividad física. ¿Cómo la actividad física influye en nuestra calidad de vida, en el envejecimiento? Bueno, en primer lugar, hoy para mí la actividad física es un pilar para una calidad de vida tan importante como la alimentación y la hidratación. La mayoría tenemos trabajos súper sedentarios, que estamos sentados, entonces la actividad física es fundamental para cuidar no solamente el cuerpo, sino la mente también, y más en esta cuarentena. Esa es mi recomendación. Luego en la cuarentena fue así, movete, como sea, movete porque vas a notar una diferencia. Ahora, Antonella, Realmente. La realidad es que hay mucha gente que no hace actividad física en general porque no le gusta. Entonces, ¿cuál sería la cantidad mínima de actividad física diaria que debiéramos hacer como para mantenernos saludables? Bueno, en realidad la recomendación es mínimamente que uno camine 30 minutos al día a la velocidad que pueda. Si puede más, siempre es mejor, ¿verdad? Pero yo les cuento que tengo, por ejemplo, casos de pacientes que trabajan tanto y después tienen que encargarse de su familia, que no les da ni siquiera el tiempo para esos 30 minutos de caminata. Entonces a ellos les pido, usen las escaleras, caminen, mientras están en el escritorio, muévanse, si pueden, el trayecto que tengan que hacer, de por ahí si pueden hacer caminando o moverse un poco en la oficina. Algo de actividad física, de estar moviéndonos, es fundamental para una buena calidad de vida y un envejecimiento saludable también, ¿verdad? Es muy importante esto porque, bueno, allí se acaban las excusas, ¿no es cierto? Es decir, puede no gustarte independientemente que hay que hacer lo que hay que hacer, pero de alguna manera el movernos nos ayuda a, sin lugar a dudas, a tener una vida más saludable. De todos modos, un cortito porque el tiempo se nos está acabando, te pedimos que nos digas, estimo que no será lo mismo hacer esa media hora de actividad física a un chico de 20 años que a un adulto mayor de 70, ¿no? Sí. Así mismo es. Bueno, yo siempre a los jóvenes les pregunto, ¿y qué hacen? Y camino, pero ¿podemos hacer más? ¿Algo más? Sí, en realidad, según el objetivo, la actividad física puede variar. Yo lo que siempre les pido es que sea también placentero lo que hagan, porque por ahí yo te puedo decir, las pesas es lo que más le conviene, más cuando pasan los años, porque la masa muscular se pierde. Pero si al paciente o a la persona no le parece tedioso, no se va a ir nunca. Entonces, es mejor que se vaya a una clase de zumba, de pilates, a lo que le guste, como para que esté en movimiento, ¿verdad? Realmente, ustedes no se imaginan los cambios que hay en las personas, especialmente cuando uno ya es mayor, que realizan actividad física.
Lo sabemos. Yo tuve pacientes que o sea, cuando enseñaba, porque soy profe de Pilates, cuando enseñaba Pilates, tuve pacientes que venían de por ahí con artritis, artrosis, que apenas se podían mover y después de 1 o 2 semanas de clase eran otras personas. Suscribo plenamente tus palabras, Antonella. Fundamental. No, Anto, decíamos nomás que es excelente todos estos tips que nos están dando y bueno, más o menos para resumir y ver si comprendimos bien es sí o sí hacer actividad física que esté adecuada a la edad, ¿verdad? Si somos más jóvenes, algo un poco más intenso, al ser un poco más grandes, algo un poco más relajado, pero mínimo 30 minutos y que sea una actividad placentera, que nos guste. Así mismo, porque también tenemos que generar las hormonas de la felicidad que genera de por sí el ejercicio, pero si es tedioso para nosotros, no la vamos a lograr tanto. ¡Viva la dopamina, Antonella! Así mismo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente vamos a estar invitándote para próximos programas y bueno, gracias de vuelta por haber estado con nosotros compartiendo este momento de educación. Gracias, Antonella. Muchísimas Hasta pronto. Gracias, feliz de poder acompañarles. Cuando quieran, estoy de vuelta con ustedes. Muchas gracias. Qué importante, doctor, entonces seguir los consejos de la licenciada que nos decía que la alimentación es uno de los aspectos más importantes que influye en el proceso del envejecimiento y el paso del tiempo también que vos comentabas y cómo administramos eso. Pero, doctor, yo conozco gente de más o menos mi edad que aparenta mucho más de lo que tiene realmente. ¿Tiene algo que ver el estrés dentro del envejecimiento? ¿Es un factor determinante? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Hay una hormona que es el cortisol, llamada la hormona del estrés. En realidad debiera ser la hormona antiestrés, porque es la que nos permite regular de alguna manera el estrés, que diría que es lo que nos permite luchar contra esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero no es gratis, no es gratis. El cortisol, que es muy similar a la cortisona de la farmacia, nos permite funcionar y manejar el estrés y hacer, seguir viviendo, pero nos factura, nos cobra, junto con la insulina. Fíjense que en el envejecimiento todas las hormonas, absolutamente todas, disminuyen aproximadamente un 10% por cada década de la vida. Salvo 2, el cortisol y la insulina. Esas 2 hormonas son las hormonas realmente del envejecimiento. Yo quiero compartirles una imagen que tenía acá, vamos a ver si la encuentro. Acá está. Miren, fíjense lo siguiente. Acá está, en esta imagen, vemos que en el centro está lo que se llama, o lo que estamos hablando prácticamente durante todo el programa, que se llama estrés oxidativo. Ahora, ¿cuáles son las cosas o cuáles son los factores que provocan el estrés oxidativo, además de lo que yo expliqué, que es por la generación de energía? Más, si realmente, y esto sí es una opinión, permítanme, muy mía, basado en alguna experiencia, si realmente el estrés oxidativo que producimos fuera nada más que por la generación de energía, yo creo sinceramente que nuestro organismo lo toleraría bastante bien. El problema es que hay otras cosas que producen estrés oxidativo, como estamos viendo en esta imagen. Por ejemplo, la radiación de los rayos ultravioletas. ¿Dónde está la radiación de rayos ultravioletas? En el sol. Por eso se aconseja tanto no tomar sol en horarios inadecuados. La contaminación y la polución ambiental es otro factor que produce estrés oxidativo. Los procesos inflamatorios crónicos también es otro factor que produce estrés oxidativo. Y acá vemos también, a la derecha de la pantalla, el metabolismo. Bueno, justamente el metabolismo es lo que hablamos hoy,
el estrés oxidativo provocado por el aumento por la generación de energía. El tabaco. Miren, yo no quiero ser tremendista porque ya creo que asusté bastante a la gente con el asunto del cerebro. Pero les voy a contar algo para los que fuman. Una pitada del cigarrillo, es decir, una bocanada de un cigarrillo, produce 10 a la 23 radicales libres. Es decir, un 10 y un 23 a la radical, la potencia 23 a los radicales libres. Sinceramente debo confesar algo. Nunca hice la cuenta de cómo sería eso, pero evidentemente que es un montón, ¿no es cierto? Sí. Y otra de las cosas que también produce es radiación ionizante. Ahora, fíjense, la radiación ionizante, que ahí ustedes van a ver, por ejemplo, sobre todo las mujeres embarazadas, cuando van a sacarse una radiografía, que hay un signo así como esto que vemos en la gráfica. ¿Por qué la radiación ionizante? Porque es una de las cosas que produce mayor estrés oxidativo y daño en el ADN. Daño en el ADN significa posibilidad de cáncer. Perfecto, entiendo esto, doctor. Entonces, bueno, nosotros definitivamente de algunas cosas sí podemos evitar y podemos huir, ¿verdad? Podemos huir del tabaco, podemos también reducir nuestra exposición a los rayos UV, no hacernos tantos de estos exámenes que tienen esos rayos que usted mencionaba, pero eventualmente varias de estas cosas van a llegar a nuestro cuerpo, sin duda, lo querramos o no. Sin duda. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, doctor, desde el punto de vista ortomolecular, ¿qué podemos hacer para llegar a la senescencia, es decir, a una vejez plena, a una vejez sin Alzheimer, alguna vejez sin enfermedades degenerativas? ¿Qué hacemos desde el punto de vista ortomolecular? ¿Cómo nos preparamos? Yo no puedo, obviamente, garantizar la vida o la salud de nadie, ni siquiera de la mía, pero sí hay cosas que uno puede hacer, que era un poco lo que te decía antes. De acuerdo a cómo administremos, evidentemente vamos a tener una buena jubilación en salud o no. Y ahí es donde interviene todo lo que estuvimos hablando con la licenciada Anto. ¿Por qué? Porque la medicina ortomolecular se apoya en un trípode. Y ese trípode tiene que ver con la alimentación, la actividad física. Entendiendo en esto y en la actividad física estuvo muy bien explicado realmente por Antonella. Pero en esto quiero sí decir algo que me parece muy importante. Hubo una especie de que había que hacer actividad física rajatabla hasta morir. Y entonces había que caminar 3 horas por día y había que... Les voy a decir una cosa, para que reflexionemos. Si la actividad física, y esto entiéndase, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Anto, e inclusive hasta 1 hora por día también me parecería fantástico. Lo que no me parece fantástico es 3, 4, 5 horas de actividad física, porque si la actividad física realmente hecha caminar tanto sería tan bueno, creo que el cartero sería inmortal. Entonces, realmente volvemos a lo de siempre. ¿Qué es ortomolecular? Es equilibrio bioquímico. Por eso nuestro espacio se llama Salud en Equilibrio. Entonces, actividad física, por supuesto que sí, pero como todo, regulado. Y la tercera cosa, la tercera pata del trípode, es lo que tenemos que hacer nosotros, los que hacemos ortomolecular, para ayudar a nuestros pacientes a ¿qué? A tratar de neutralizar la mayor cantidad de radicales libres. Cuidado, dije neutralizar, de ninguna manera aniquilar. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a lo que vimos el programa pasado, dijimos que para poder liquidar una infección, ¿qué necesitábamos? De un poderosísimo estrés oxidativo, pero claro, en un corto lapso. Exactamente, doctor. Bueno, y entonces, en resumen, ¿podemos detener el envejecimiento o no? Bueno, después de haberlo estudiado mucho tiempo esto, yo creo que hay una sola forma realmente de detener el envejecimiento. Es morirse joven. Es decir, volviendo, ahora hablando en serio, no, detener el envejecimiento es imposible. Lo que sí podemos hacer es llegar a ser senescentes.
Para eso estamos haciendo todo esto y explicando todo esto. Me encanta, doctor. Bueno, muchísimas gracias por todos estos consejos. Recuerden todo este trípode que mencionaba en medicina ortomolecular. No hay manera de detener el envejecimiento, pero sí podemos llegar con gracia a estos años que nos van a tocar a todos. Ojalá, ¿verdad? Porque con esta pandemia realmente no se sabe. Entonces, bueno, invitar a la gente a que siga prendida a nuestro programa porque vamos a seguir compartiendo tips, consejos, enseñando un poco a cómo cuidarnos desde adentro con este espacio de medicina y salud en equilibrio. Exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, doctor. Muchísimas gracias a toda la comunidad por acompañarnos. Si hay algún tema que les gustaría que podamos discutir, tener invitados, nos dejan en los comentarios y también si les gustó este material, por favor, compartan con sus amigos. Doctor, el próximo programa, ya me estoy muriendo por saber de qué vamos a hablar. El próximo programa va a ser un muy buen programa porque vamos a hablar de un tema de la actualidad importante: estrés y ansiedad. Súper relevante, señoras y señores, así que a no perderse en nuestro próximo programa. Nos vemos el próximo martes. Será hasta la próxima. Será hasta el martes, Dios mediante. Chao, chao.